Buenas noches a todos amigos que nos conectan en este evento que hemos diseñado para la familia y para todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a trabajar el tema prevención y control de incendio en el hogar. Queremos recordar la actividad anterior que tuvimos, donde trabajábamos el tema de lo que es el incendio, lo que es el fuego, lo que tiene que ver con los detectores de humo, un poco de detalle de la dinámica del fuego y el tetraedro del fuego. Queremos recordar que hablábamos anteriormente sobre cómo tener un buen detector de humo, cómo prevenir y controlar los incendios que se puedan generar y de alguna manera cómo combatirlos. Recordar también que la forma de combatir el fuego tiene que ver con sofocación, o sea, sofocar el incendio, eliminar la fuente de oxígeno que tiene, también la alimentación de aquel elemento que tiene que ver con el combustible. Y recuerden esta imagen que teníamos en la actividad anterior. Y por último también el consumo de la estructura, o sea, el consumo del combustible que pudiera estar de por medio en el incendio. También los elementos en la casa que pueden provocar un incendio los vamos a ver en el día de hoy. Todo esto tiene que ver con el plan que tiene EDSECON de llevar una acción educativa a la población, a todos nuestros relacionados y los que nos siguen por nuestras redes sociales. Comencemos con lo que nos toca en el día de hoy. Hoy vamos a trabajar el tema prevención y control de incendio en el hogar. Aquellos elementos del fuego que pueden generarse en la casa. Y queremos recordarles que los puntos más neurálgicos y más vulnerables para que un incendio se provoque en una vivienda son las conexiones eléctricas. Esas conexiones eléctricas de mala calidad, no hechas con los elementos adecuados, con las técnicas y tácticas adecuadas. En estos tiempos de Navidad, los arbolitos de Navidad son una fuente de incendio en la casa. El área de la cocina, el punto más vulnerable de la casa para incendio es la cocina. Y también aquellas personas que utilizan el tema de planchar en la casa, por ejemplo, dejar una plancha colocada encima de una ropa y olvidarse de ella puede generar también un incendio. Vamos a ver toda esa dinámica en la noche de hoy y esperamos que esta actividad pueda servir a cada uno de los que nos ven y que nos escuchan para preparar un buen plan y tener en su casa un buen protocolo que le pueda servir para extinguir y controlar un incendio. Quien les habla, Juan Marmolejos de EDSECON SRL, y comenzamos con las dinámicas que nos tocan esta noche. Vamos a hablar primeramente con el tema de los extintores. Los extintores, que es un dispositivo que se ha creado para extinguir un incendio, para combatir un incendio, como este que tenemos aquí. Pero también podemos verlo en diferentes modalidades. Si me puedes enfocar de este lado, aquí tenemos un extintor de 2 libras, un extintor de 5 libras, un extintor de dióxido de carbono de 5 libras de presión, un extintor de 10 libras. Estos especiales son para la cocina, este tipo ABC, y también los extintores para equipos electrónicos. Queremos indicar cómo usar y para qué debemos tener un extintor en nuestra casa. Los extintores nos permiten sofocar un incendio a través de la eliminación del oxígeno y sofocación del fuego. El extintor lo vamos a utilizar de manera siguiente. Siempre el extintor deberá estar colocado de manera vertical en un gancho que vemos como este que tenemos aquí. Siempre estará a una altura aproximada de 4 pies del piso. Que la parte de la válvula, la parte superior del extintor, esté a unos 4 pies del piso. Eso nos permitirá a nosotros tener un agarre mucho más eficiente, más efectivo y rápido, sin que el equipo se nos vaya a caer. En la casa debe estar instalado un extintor tipo ABC,
Si ven en la etiqueta, los extintores traen esa nomenclatura que nos indica que es un tipo ABC o polvo químico seco. El extintor adecuado para una vivienda son 5 libras o 10 libras como este que tenemos acá. Muchas personas instalan extintores como este, pequeñito que tenemos aquí, de 1,5 libras o 2 libras en la casa, y cuando tienen un incendio que es de una magnitud un poquito más grande, no pueden sofocarlo porque el contenido es muy pequeño. La casa debe estar protegida y las personas que viven en ese hogar deben aprender a utilizar un extintor. La forma rápida de aprender a usar un extintor es de la siguiente manera: lo retiramos de la pared, quitamos el precinto de seguridad. Siempre viene este precinto para sostener la argolla que mantiene fija la válvula. Al retirar esa argolla se libera la válvula e inmediatamente colocamos la mano izquierda o derecha en la manguera y disparamos haciendo presión en la válvula superior, disparando a la base del fuego. Por ejemplo, si se nos está quemando el horno de la estufa, debemos tener una persona que pueda abrir el horno y al mismo tiempo de abrir el horno hacer el disparo en intervalos, dejando descansar la válvula, apretando y flojando, apretando y flojando, disparando directamente a la base del fuego. Nunca disparar a las llamas. Si disparamos a las llamas, vamos a provocar que el contenido del extintor se agote y la base del fuego seguirá encendida. Entonces, esta parte que tiene que ver con los extintores, es importante que cada vivienda, aparte de lo que hablábamos en nuestra intervención anterior de los detectores de humo, cada vivienda debe tener un extintor tipo ABC e instalarlo cerca del lugar más vulnerable, que es la cocina. Vámonos a la parte que tiene que ver con la vulnerabilidad de la cocina. Una cocina en la casa tiene el punto más neurálgico, que es el GLP, las partes eléctricas, el consumo de grasa vegetal y animal, que en ese lugar puede provocar un incendio. Y vamos a poner los elementos más importantes que en la casa pudiéramos tener como riesgo de incendio. Primero, una deficiencia de instalación eléctrica, ¿verdad?, que puede ser provocada porque a un solo tomacorriente le instalemos varios elementos eléctricos al mismo tiempo, colillas de cigarrillo sin haberse apagado en lugares donde hay elementos inflamables, incendios que se pueden provocar en la cocina por el GLP, niños jugando con fuego, por ejemplo, jugando con los fósforos. Los fósforos, fíjense que no tienen una nomenclatura que diga no ponga al alcance de los niños, aunque las medicinas se lo ponen, pero a un fósforo no se lo ponen. Entonces vamos a evitar que un niño, ¿verdad?, que no tiene conocimiento del riesgo, puede estar jugando con fuego. Descuido de dejar planchas encima de la ropa caliente, cuidar el tema con las velas en este tiempo de temporada ciclónica, que se nos puede ir la energía eléctrica por una tormenta, nos quedamos sin energía y tenemos que utilizar velas o lámparas de gas, y eso puede provocar también incendio. El tanque de GLP, el tanque de gas licuado de petróleo, productos domésticos inflamables como spray, solventes o el uso de la parrilla cuando estamos haciendo una barbacoa. Y también, ¿qué debemos hacer si nos ocurre un incendio? Lo primero que en la casa debemos aprender todos a cómo sofocarlo, a cómo aprender el uso de un extintor manual, pero también a evitar que los elementos que mencionamos hace un ratito se generen en nuestra casa. Pero si ocurre, vamos a ver cómo lo vamos a combatir. Nunca en la cocina cometa los siguientes errores. Recordemos que anteriormente le decía que la cocina es el lugar más vulnerable para el tema de incendio en nuestra casa. Nunca coloquemos el mango del sartén de frente al área donde usted está cocinando. Por ejemplo, tenemos la cocina en esta parte de aquí. Imaginémonos que ahí está la hornilla y yo coloco el sartén ahí y el asa del sartén la coloco de frente hacia mí.
En un descuido yo puedo mover el asa del sartén y provocar que el contenido del sartén me vaya encima y me queme. Pero también la posible grasa que haya ahí salte dentro de la hornilla y provoque una alimentación de incendio. Use un delantal. Regularmente usemos un delantal en el frente. Si es de una fabricación inífuga, vamos a hacerlo, y eso en los lugares donde venden los delantales podemos buscar telas que sean inífugas y lo dicen en la etiqueta, como por ejemplo el traje de bombero que ustedes ven aquí tiene una tela inífuga. No es que no se quema, ojo con esto, no es que no se quema, sino que retrasa el encendido y eso provoca que usted tenga un tiempo valioso para podérselo quitar y en un momento protegerse del fuego. Tercero, no se use ropa con manga larga cocinando. No usemos ropa que tengan la manga larga para que hagamos contacto con las llamas y en un momento nos podamos quemar. Limpie permanentemente su estufa, no deje grasas en las hornillas. La grasa es una fuente de ignición, es un combustible que puede provocar un incendio en un momento. Si hay fuego dentro del horno, escuchen bien esto, si el horno se nos enciende en fuego, nunca le abramos la puerta. Podemos ver la llama por el cristal, pero si vemos esa llama, vamos a generar más alimentos a través del oxígeno cuando abrimos la puerta y el fuego se va a propagar mucho más rápido. Recuerden lo que decíamos en la actividad anterior. El fuego es oxígeno, calor y combustible. Si yo abro esa puerta del horno que se está quemando, le alimento oxígeno, le doy oxígeno. Por ende, lo estoy agrandando, lo estoy alimentando. Mantengamos la puerta cerrada y al momento de tener el extintor en nuestras manos, vamos a atacar al fuego. Previo a eso, cerremos la fuente de combustible, o sea, la fuente de GLP, cerremos la llave de la hornilla y cerremos el tanque de gas. ¿Para qué? Para cortar la alimentación de combustible y entonces atacar el fuego y poderlo apagar. Si un sartén se le enciende en fuego, por ejemplo, vamos a hacer unos fritos verdes, unos tostones. Tenemos el aceite en nuestro sartén y ese sartén está alimentado por la hornilla. Si ese aceite lo mantenemos ahí y no le echamos los fritos, en un momento la temperatura de ese aceite va a subir a un nivel en el cual va a ser ignición y él solo se va a prender. Pero lo más cercano que tenemos para apagar ese sartén es el grifo del fregadero. Y lo que más rápido acudimos es a tomar agua y echarle a ese sartén para que se apague. Nunca utilicemos agua para apagar un incendio de un sartén encendido con aceite vegetal o con aceite animal. Eso va a provocar que el incendio se agrande, se ponga mucho más fuerte, que la llama suba al techo o que salte encima de ustedes. Y la prueba es que cuando echamos el frito mojado, ustedes ven como tira chispa. Eso significa que el aceite encendido o el aceite muy caliente hace una reacción química con el agua. Entonces nunca utilicemos agua, solamente tomemos la tapa del sartén y si por ejemplo el sartén está encendido, simplemente de frente en esta posición tape el sartén para que de esa manera automáticamente se sofoque el fuego y se elimine la fuente de calor. Eso va a provocar que el fuego se consuma internamente, que se corte el suministro de oxígeno y se elimine el fuego automáticamente. Nunca apaguemos con agua un sartén encendido, solamente sofocarlo a través de colocar la tapa del sartén encima de él y dejarlo ahí por un tiempo en un momento. Hasta el momento hemos visto todos estos elementos y quisiéramos saber si dentro de los que nos están siguiendo en este momento hay alguna interrogante que nos la puedan colocar y inmediatamente contestarla.
La cajita de preguntas está en nuestras redes sociales y pueden escribirlas y ahí podemos inmediatamente responder sus interrogantes. Muy bien, continuamos. Seguimos con el tema de la prevención y control de incendio en el hogar. Vamos a ver ahora cuando estamos en cocina en el exterior. Fíjense que vimos la cocina en la casa. Ahora vamos a sacar la cocina al patio. ¿Cómo sacamos la cocina al patio? Bueno, con un barbecue o una barbacoa. Y esa barbacoa tiene un protocolo. Primero, fíjense que este extintor, que lo podemos ver en muchos vehículos, este extintorcito pequeño, ¿verdad? Lo podemos ver en muchos vehículos. Este extintor está diseñado especialmente para barbacoas, especialmente para barbecue, pero muchos de nosotros lo colocan en un carro. Un carro que tiene un motor 1200, 1800 cc y que el contenido de este extintor no va a ser capaz de apagar un espacio tan grande como un vehículo. Sí está diseñado para servir de apoyo en una barbacoa o un barbecue. Primero, vamos a ver técnicas para usar esto en la casa. Cuando prenda el carbón, si es que es de carbón natural o de vegetal o de mina, nunca use gasolina. Vamos a usar un líquido inflamable regular o vamos a utilizar leña o yesca que nos permitan poco a poco encender el fuego. Tenga siempre a mano un extintor. Cuando esté usando el barbecue, tenga un extintor de este tamaño a su lado. Use utensilios largos, o sea, si vamos a utilizar utensilios que tengan el mango largo, no corto, para evitar que la radiación de calor nos pueda dañar. Dele mantenimiento a ese barbecue, dele mantenimiento a esa barbacoa, porque la grasa puede provocar el entaponamiento de los dispositivos, por ejemplo en el GLP, y ahí usted puede tener una explosión con una onda expansiva rápida por acumulación de gases, porque a través de la espita no puede salir el gas y usted está tratándolo de encender. En el gas, revise permanentemente las conexiones, la tubería, los empalmes, la abrazadera, el regulador. Revise todos esos elementos porque muchas veces duramos mucho para usar un barbecue y cuando lo vamos a usar puede estar oxidado o puede estar rota la manguera o la abrazadera ha perdido presión y puede generar una onda expansiva. Pruebe que no haya en escape. Puede usar jabón con agua, una espuma y en los empalmes colocarle un poquito para ver si hace burbujas y si eso está ocurriendo puede haber un escape y tiene que corregirla previamente. Verifique que no hay quemadores tapados, como decíamos un momentito, y al encender el asador mantenga la tapa abierta. Nunca trate de colocar combustible, cerrar la tapa, prenderlo y al mismo tiempo cerrar la tapa. Eso puede provocar gases que pueden hacer una onda expansiva que puede generar una emergencia en este momento. Me dicen que parece que hay alguna pregunta. Vamos a ver quién es que hace nuestra pregunta. Dice Jato Toribio, ¿cuál es la clasificación en eficiencia que tiene ese extintor? Y si es certificado UE. Sí. Bueno, tenemos que ver primeramente de dónde viene la fabricación. Hay fabricación, por ejemplo, estadounidense, que se rige por las normas NFPA, que sí tienen certificación segura, están certificados por la OSHA también. Y los que se fabrican en España, o sea, en Europa, en Sudamérica, también tienen certificación UV. Estos son de fabricación china, sí tienen certificación UV, pero hay algunos que vienen de China que no tienen certificación UV. ¿Hay otra pregunta? Hay otra, esta es de Yaya. ¿Cómo saber que un tanque de gas tiene escape? ¿Cómo verificar que está bien colocada la manguera? Bien, justo hace un momentito acabamos de hablar de esto. Fíjense que le mencionaba que hay una técnica muy fácil de hacerlo y muy económica. Tome jabón líquido, ¿verdad? Una parte de jabón líquido
por quizás 2 o 3 partes de agua. Mueva bien ese contenido y déjelo caer en los empalmes, donde la tubería entra al regulador o donde el regulador entra al tanque. Ese escape va a provocar una burbuja muy grande, muy diferente a la burbuja que hace el jabón, y ahí usted puede confirmar que haya un escape de gas. Pero recuerden que el gas licuado de petróleo es un gas que tiene 2 aleaciones. Tiene gas licuado, o sea, gas de petróleo, tiene metano y tiene butano. El metano es el que nos deja ese olor característico para descubrir que hay un escape de gas. Por ende, va a tener un olor muy peculiar. Otra pregunta. Otra pregunta es de Jacqueline Zorrilla. ¿Qué tipo de productos podemos utilizar para que no dañen la estufa? Si la estufa es de aluminio, en base de aluminio o en base de acero inoxidable, lo más eficiente que usted puede utilizar es detergentes no alcalinos que sean de base natural, o en su defecto utilizar solamente degrasantes como por ejemplo 4WD. Hay otros de otras marcas que son similares al 4WD, y con esto que usted limpie su estufa será suficiente para eliminar las grasas y al mismo tiempo proteger el metal que trae dicha estufa. Regularmente lo usamos desgrasante muy alcalino y eso provoca que la pintura se dañe y también oxide el metal donde con que viene fabricada la estufa. Muy bien, continuamos. Otros elementos que nos podemos llevar con esta enseñanza es lo siguiente. Al encender el asador, mantenga la tapa abierta, como le decía ahorita, no la cierre para que esto no provoque gases. Al terminar, cierre, o sea, terminamos la fiesta, terminamos el asado, cerremos todo. Nunca bote ese carbón que usted utilizó, lo bote directo o lo deje tirado en el patio. Échele agua, sumérjalo en agua y luego, cuando usted esté seguro que ya se apagó por completo, que no hay ni un cc de brasa, entonces lo puede botar a la basura o lo puede dejar en el patio a que amanezca al aire libre para confirmar que ya el carbón ha perdido su estructura de incendio. Todos estos elementos es importante que lo tomemos en consideración porque nuestra casa es nuestro reinado, es el lugar donde vivimos y debemos protegerlo y poco a poco crear una capacidad de respuesta a emergencia que nos permita resistir y liberarnos o evitar que ocurran incendios. Al ocurrir un incendio, trate de sofocarlo y si no lo puede sofocar, salga del área, abandone el área, haga una evacuación rápida del lugar. Un incendio es muy traicionero. En pocos minutos se puede propagar, generar gases como monóxido de carbono y dióxido de carbono que nos pueden dañar la respiración, nos vamos a marear y luego nos vamos a envenenar por absorción de dióxido de carbono y nuestros pulmones van a sufrir mucho. Establezca un punto de reunión, sepa dónde usted se va a quedar y que sus familiares sepan que ese es el punto de reunión. Por ejemplo, vivimos en un condominio y al frente hay un parque. Debajo de la mata de mango que está al frente de nosotros, ese es nuestro punto de reunión. Y toda la familia debe dirigirse en ese lugar, porque a veces salimos uno por un lado y otro por el otro, y cuando viene a ver, mamá no sabe dónde están los hijos. Cuando nos juntamos todos en el punto de reunión, ya nos tranquilizamos y sabemos que todos pudimos llegar. Tercero, y después de esta nota, de esta intervención, vamos a una pregunta que está en el aire. Llamemos al Sistema Nacional de Emergencia, al 911. Recuerden esa frase, 911. Reiteramos, como dijimos anteriormente, el 911 es el que existe en el teléfono. Y el niño que está aprendiendo los números, se sabe los números del 0 al 9. Y en el teléfono no hay un número 11. Por eso no le digamos 911, digámosles 911 para que aprendamos a utilizarlo. Llamemos al Sistema Nacional de Emergencia y expliquemos la emergencia. No nos desesperemos porque no hagan preguntas, porque esa es la forma de mantenernos abiertos y al mismo tiempo darnos seguimiento a la misma emergencia.
Vamos a escuchar la pregunta que está en el aire. Francisco Dione dice, si tengo un fuego eléctrico, ¿cómo puedo sofocar con el equipo? Muy bien, ahorita hablábamos que teníamos 3 tipos de extintores aquí, ¿verdad? Tenemos un extintor tipo ABC, vamos a clasificarlo por el tipo de extintor que es. Si vemos estos 3 que están aquí, ¿verdad? Son todos tipo ABC, me apagan todo tipo de fuego. Sin embargo, esto que dice Diloné es muy importante porque estos 3 conducen electricidad. Y si yo tengo un lugar donde hay una conexión eléctrica, ¿verdad? Si hay una conexión eléctrica de alta tensión, 220 en adelante, voy a utilizar un extintor de dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Un gas que inhibe el oxígeno del aire. Y si el fuego tiene oxígeno, calor y combustible, y el dióxido de carbono me quita el oxígeno, va a apagar el fuego. Por ende, si tenemos riesgo eléctrico y que puede generarse un incendio con él, vamos a utilizar y a instalar un extintor de dióxido de carbono que tiene esta característica. Lo van a ver muy parecido al otro, pero esto tiene una trompetita. Fíjense que este tiene una manguera fina y este tiene una trompeta mucho más amplia. Lo identificamos de esa manera para poder tener una seguridad que lo que tenemos es un extintor adecuado. Además, este extintor es mucho, pero mucho más pesado que el tipo ABC. Esa característica es bueno que la tomamos en consideración. Tenemos una pregunta bastante extensa, pero tenemos que hacerla. Vamos a ver. El doctor Durán pregunta, si estoy laborando en un hospital dominicano, en breves palabras, ¿cuál sería el protocolo de evacuación de los pacientes? Porque sabemos que el personal sale primero y descuidamos a los encamados. Muy bien. Qué buena pregunta esta, porque nos lleva a otro aspecto que quizás en otra intervención vamos a hablar, que es el plan de evacuación masivo, porque estamos hablando de un hospital. Los hospitales deben de tener, los hospitales, las clínicas, los centros hospitalarios, donde albergan pacientes, personas con, en un momento en discapacidad, porque no se pueden valer por sí mismos. Sin embargo, estos centros deben tener un plan de emergencia, que tenga una brigada de emergencia, que a su vez tenga un protocolo de incendio y que estas brigadas sepan lo que van a hacer en un momento determinado con sus pacientes luego de haber hecho una evacuación masiva del personal. Todos entonces debemos clasificar a los pacientes de la siguiente manera. Primero, los pacientes que se puedan valer por sí mismos. Segundo, los pacientes que se puedan valer por sí mismos y que necesiten una atención médica especial. Los médicos conocen esto como sistema de triage. Hacemos el triage de estos pacientes para poder irlo colocando en el lugar que le pueda corresponder eficientemente. La clínica o el hospital tiene que tener la capacidad y el plan de extensión de atención. Por ejemplo, que si el ala A tiene un incendio y esa ala tenemos que desalojarla, tenemos que tener la capacidad de saber dónde vamos a llevar a esos pacientes en el momento que nos ocurra la emergencia. Y tercero, los pacientes críticos. Los pacientes críticos que regularmente están en unidades de cuidado intensivo como las UCI, esas unidades tienen que tener la protección contra incendio más eficiente que pueda haber en la fabricación local e internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lugar donde nunca debe haber un incendio, que todos los dispositivos que están instalados son inífugos, las paredes, la pintura, el techo, el piso, que no hay electricidad de alta tensión, que la cablería está dentro de tubería de metal. Toda esa dinámica que tiene que ser planificada en la construcción y en el plan de emergencia hospitalario será eficiente, primero, para evitar un incendio y segundo, para estar conectados. Qué bueno que tenemos muchos amigos conectados y que de alguna manera nos pueden ayudar a ser parte de todo este proceso y que estas preguntas puedan resolver situaciones de interrogante que ustedes tengan. Parece que hay otra interrogante, ¿verdad? Javi Toribio pregunta, volviendo al extintor, ese que usted muestra, ¿dónde puedo ver y validar la certificación que posee?
Bueno, ese extintor lo puede validar con nuestros suplidores y esos suplidores lo tenemos nosotros en nuestras existencias y lógicamente es algo de nuestra comercialización. Pero sí podemos ver y lógicamente recordemos que los extintores americanos tienen una certificación, que los extintores europeos tienen su certificación, que los extintores suramericanos tienen su certificación y que también los extintores de fabricación china de alguna manera, algunos tienen y otros no tienen. Es importante que veamos esta parte y lógicamente usted debe adquirir el extintor según las recomendaciones que sus expertos le puedan dar. ¿Otra pregunta? Tate Soluciones dice, saludos, ¿sería efectivo tener extintores en los hogares? Sí, claro que sí, claro que sí. Debemos tener un extintor en cada casa porque hace un ratito le mencionábamos que el extintor tipo ABC es un extintor muy adecuado para la casa. Si podemos tener un extintor de dióxido de carbono, si tenemos algún riesgo de incendio eléctrico, entonces también instalarlo. Y las empresas que necesiten tener extintores tipo Alotron también lo tienen. Hay muchas variedades en el mercado que usted puede elegir el que mejor le convenga. Bien, continuamos. Vamos a seguir con donde nos quedamos con el tema del Sistema Nacional de Emergencia. Cuando llamamos al Sistema Nacional de Emergencia, estamos llamando a un lugar que necesita información y a veces nos desesperamos porque ellos nos hacen preguntas. No se desespere por esas preguntas. Son preguntas que están dentro del protocolo que ellos tienen establecido. Enseña a sus hijos sobre el plan que usted ha creado. Dígale cómo proteger y cuidar el cierre de los dispositivos de gas licuado de petróleo. Enséñele cómo bajar el break, cómo bajar la energía eléctrica. Enséñele dónde está el punto de reunión que han acordado para estar juntos en el momento que ocurra la emergencia. Mantenga contacto con sus vecinos. El vecino que está cerca de nosotros posiblemente sea el que va a llamar al Sistema Nacional de Emergencia, sea el que va a llamar a los bomberos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a atender la evacuación mientras el vecino nos está apoyando con llamar en auxilio. Tenga en su casa detectores de humo, extintores. También puede tener mantas ignífugas en la cocina que pueden servir en un momento para sofocar el fuego en la cocina o de alguna manera usted también protegerse como delantal. Y tenga visible las llaves de su casa. A veces no sabemos dónde ponemos la casa. Esa llave debe estar en un lugar específico, en un lugar donde le corresponde y que todo el mundo cuando la use regrese a ese lugar. De esa manera, en el momento de la emergencia, rápidamente recuperamos la llave y podemos salir. Y aprenda primeros auxilios. Vaya a curso de primeros auxilios y aprenda cómo atender a una persona que pueda requerir los primeros auxilios básicos en lo que llega a la ayuda externa. De alguna manera todo esto nos puede servir, nos puede ayudar y esto va a crear una cultura de prevención que nos va a ayudar a evitar que ocurran incendios y una cultura de combate de incendios, aprender cómo combatir el incendio. Esas dos combinaciones de prevención y combate nos van a ayudar a que un incendio podamos salir ileso o que de alguna manera nos ayude a sobrevivir y a proteger nuestros bienes que con tanto esfuerzo nosotros hemos adquirido. Así es que quisiera saber si hay alguna otra interrogante. Qué bueno que hemos tenido estas participaciones de personas que de alguna manera nos han seguido en esta transmisión y esperamos que en la próxima actividad nos ayuden a propagar todo este conocimiento y que de alguna manera esto les sirva a cada uno de nosotros a prevenir, a mitigar y a dar respuesta a emergencia. ¿Me dicen algo por aquí? Recapitule 2 o 3 informaciones más de las que hemos visto. Los tipos Bien. de extintores. Sí, me recuerdan aquí que recordemos un poquito del tema de los extintores. Los extintores, para que no nos llenemos de mucha información, porque hay muchos extintores, pero quiero concentrarnos en estos 3 que son los que usted va a encontrar más fácil en el mercado. El extintor tipo ABC, que apaga 3 tipos de fuego, la clasificación del fuego que la vimos en la entrega anterior, ¿verdad? Tipo ABC,
tipo dióxido de carbono. La diferencia, ven en la trompetita, más fina y más pequeña, y esta un poquito más grande. El extintor también es mucho más pesado, es de acero o de un metal mucho más resistente. Y luego entonces está el tipo alotrón, que nos permite apagar fuegos que se generen en áreas de circuitos electrónicos. Recuerden tener un extintor en su casa y tener un detector de humo en el área donde más riesgo podemos tener, que es la cocina, como le mencionamos en la intervención anterior. Recuerden lo que hablábamos en la intervención anterior, de que el fuego tiene 3 elementos. 1, el oxígeno del aire. 2, el calor, la alta temperatura que hay en el ambiente. Y 3, el combustible. Cuando esos 3 elementos se unen, se unifican, generan lo que conocemos la reacción en cadena. Y esta reacción en cadena hace la ignición e inmediatamente se genera la chispa que provoca el fuego. Si encuentra elementos inflamables alrededor, el fuego va a pasar de un conato de incendio a un incendio voraz que puede destruir nuestros bienes, nuestra propiedad y nuestra vida. Así es que a nombre de SECON SRL esperamos que ustedes hayan aprendido, y en otras intervenciones tendremos otro tema. Parece que hay otra pregunta. Evelyn Rojas dice, me interesa saber un poco más sobre las mantas. Bueno, las mantas ignífugas es un dispositivo que es una manta con una composición un poco parecida a lo que tienen los trajes de bombero, menos tecnológica, ¿verdad? Pero es una manta, es como si fuera una sábana que está comprimida en un envase, está colocada como si fuera a presión, tiene como una soga que sale, que le sobresale, que cuando usted ala esa soguita, inmediatamente la manta se despliega, sale y se abre. Usted puede arroparse con ella o tirar esa manta encima donde se esté quemando, donde esté el fuego. Y eso va a ayudar a sofocar el fuego o a usted protegerse de las llamas que pudieran estar interviniendo. Esto regularmente se usa en lugares donde hay cocinas industriales, donde hay riesgo de incendio por aceites naturales y aceite de animal. Y nos puede ayudar también a sofocar el incendio en las cocinas. Así que esperamos que todo esto así haya sido de su más entero agrado y que hayan aprendido alguna dinámica y que seamos mucho más resistentes a todos estos eventos que pueden causar una emergencia. Les esperamos en nuestro próximo live, que en un mes, ¿verdad? Mediados de diciembre lo tendremos para que tratemos otro tema interesante que tiene que ver con emergencia. Muchísimas gracias y les esperamos. Juan Marmolejo les habló.